Estamos en una serie que la titulamos A la manera de Dios. Usted sabe, Dios tiene un plan, una propuesta de vida y nos invita a vivirla. La pregunta es, ¿Dios quiere que me case? Obvio, Él quiere que me case. ¿Dios quiere que sea feliz? Obvio, Él quiere que yo tenga un gozo permanente en mi vida. ¿Él quiere que yo tenga triunfos? Claro que sí. El único detalle es que a veces quiero lograr esas cosas en mi manera y no en la manera de Dios. He visto parejas llegar a un altar y en ese altar hacer promesas delante de Dios que luego no han logrado cumplir porque han tratado de hacer que su matrimonio funcione ignorando el consejo de Dios. Y las cosas no van bien. Entonces quieren tener algo que Dios diseñó en la manera de ellos y no en la manera de Dios. Y cuando eso fracasa, culpan a Dios. Ese es el detalle. Entonces, en la manera de Dios es una serie que nos lleva en la vida de Salomón, en un episodio de su vida, en el cual vemos que él decide aceptar el reto de Dios. Él comienza a vivir ese reto. Él hace constantemente las cosas y termina aquello que Dios le asigna. Y todo esto ustedes lo pueden ver, ahí está en nuestro canal de YouTube, donde puede revisar todas las conferencias anteriores. Quiero que vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 1. En Segunda de Crónicas encontramos lo siguiente: así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Diga conmigo, Salomón terminó. Y pienso en esto porque a veces encuentro personas que inician algo que Dios les pide, pero luego lo abandonan. Inician una carrera y luego se retiran de la carrera. Inician un proyecto y luego lo abandonan a mitad del camino. Inician un matrimonio y luego simplemente porque no tienen la paciencia y las fuerzas lo abandonan. Veo penosamente abandonar con mucha frecuencia. Veo penosamente gente cristiana abandonar proyectos de Dios porque simplemente creen que no tienen la talla. Y la verdad es que cuando pienso en el reto de Salomón, voy a construir un templo, y se dedicó a construir el templo y lo terminó, digo, wow, Dios, eso es impresionante. Pero creo que de alguna manera Salomón fue inspirado en la vida de su padre. Querramos o no aceptar, la vida de nuestros padres tiene un impacto en nosotros, a veces de forma inconsciente. ¿Pero por qué te digo esto? Porque David, en todo lo imperfecto que vivió, y usted sabe, la historia, aún sin conocer la Biblia, nos habla de un montón de errores en la vida de David. Un asesino, un mentiroso, un adúltero, una persona con muchas deficiencias y fracasos. Y aún a pesar de ello, mira lo que dice el libro de Hechos. Ciertamente, estoy en el capítulo 13, verso 36. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Abraza esta idea. David no tuvo una vida perfecta, pero supo terminar su carrera. Y al punto que la Biblia dice que David supo vivir sirviendo a su generación conforme al propósito de Dios. Dios le dice, tengo una propuesta de vida. David, entre sus triunfos y fracasos, avanza, y cuando llega el momento de partir, muere. Dios lo resalta de esta forma: él vivió para el propósito. La Biblia, la palabra, que es una traducción más moderna, dice, por lo que respecta a David, después de haber estado al servicio del plan de Dios durante su vida, falleció. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué plan tú estás viviendo? ¿Cuál es el plan que está determinando tus decisiones? ¿Cuál es el plan que elegiste aceptar para desgastar tus fuerzas día tras día? Yo no sé usted, yo no lo sé, pero entiendo que David, de alguna manera, en medio de todo, porque todo está escrito y evidente y público, en medio de todo, supo terminar bien su vida. Tan bien, que se convirtió en la medida para los reyes posteriores. Cuando usted abre la Biblia y ve los reyes que vienen después de David, y algunos se desvían, la Biblia dice, no anduvo en los caminos de David.
No tuvo el corazón de David. No adoró al Dios de David. Lo pone como referencia, a pesar de lo evidente de su vida. Y Salomón creció viendo a David. Era su padre. Entonces, de alguna manera, la inspiración de ver a un padre que termina bien, aunque tropiece en la vida, entiende que Dios tiene planes y propósitos y se levanta. Salomón ve eso y entiende como parte de su reto: necesito no solo decidir, comenzar, hacer, sino también terminar. Decido terminar. ¿Y por qué menciono esto? Porque con pesar veo gente abandonar cosas. Veo gente con llamado, con ministerio, abandonar su llamado. Veo gente tomando lo que Dios le dio, el talento, y enterrarlo, como si nunca tuviese que rendir cuentas de ello. ¿Sabes? Durante los días de pandemia, y usted los recuerda probablemente tan frescos como yo, recuerdo un día en particular. Abrí mi red social y 20 personas así fueron reportadas fallecidas. Eso me golpeó. Fue un impacto, conocidas por mí. En un mismo día, 20, los conté. Yo dije, no puedo creerlo. Algunos de ellos fueron maestros míos del seminario bíblico. Otros eran ministros a los que había escuchado predicar y lo que habían enseñado en algún momento me había impactado. Y ahí estaban, terminando su carrera, sin poder ser honrados, porque eran días donde no se podía ni siquiera acompañar al familiar en el proceso del dolor. Era muy doloroso eso. Después de eso, me tuve que sentar. Y no voy a negar, me hice esta pregunta: ¿cómo será ese momento cuando cara a cara tenga que estar delante de Dios? Cuando tenga que rendir cuenta de lo que Él me asignó y lo que puedo decir: Dios, esto logré o esto me faltó. Yo no sé usted, pero a mí me tocó hacer el ejercicio por el impacto que estaba viviendo. Y dije: Dios, en realidad me estoy preguntando cómo será ese momento en el que no voy a evitar. Porque déjame decirte, puedes no pensar en eso, pero el que no lo pienses no significa que no suceda. Va a suceder. Vamos a estar cara a cara delante de Dios y vamos a tener que rendir cuenta de lo que Él nos confió, lo que Él nos propuso y lo que hicimos y no hicimos delante de ello. Pero esta es una idea clara bíblicamente. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo y él está hablando de cómo él ha vivido su vida, él le dice: mira, yo he peleado la buena batalla. Créeme, Timoteo, no ha sido fácil esta vida, menos aceptar la asignación, la propuesta de Dios, pero la he peleado. Y él dice: he terminado la carrera. La idea de terminar es una idea bíblica. Y él dice: he permanecido fiel. Pablo sabía lo importante y valioso que era para Dios terminar. Él lo sabía. Abro la Biblia en Lucas, por ejemplo, y escucho a Jesús. Usted sabe, vienen algunos interesados en el bienestar de Jesús. Lucas 13:31, llegan algunos fariseos diciéndole: sal, vete de aquí, Herodes te quiere matar. Y sabes, Jesús dijo: id a decir a aquella zorra. ¡Oh, Jesús! Ese vocabulario busquen su Biblia, no me crea. Y le dice, verso 32, díganle: echo fuera demonios, sano enfermos, hoy y mañana, y al tercer día yo voy a terminar mi obra. Jesús, siendo Jesús, sabía lo importante que era para el Padre terminar el propósito, cumplir la asignación. Él lo tenía clara. Por esa razón Pablo la tenía clara, David la tenía clara, Salomón en parte la entendió en relación al construir un templo para Dios. ¿Sabes? Eso es importante que nosotros recordemos, que Dios espera no solamente que vivamos, comencemos, sino que terminemos los proyectos que Él nos ha confiado. En el Evangelio de Juan,
El mismo Jesús, capítulo 17, mira lo que dice. Está rindiendo cuentas al Padre. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Jesús, siendo Jesús, está rindiendo cuentas al Padre. Esto fue lo que me asignaste. Ahora te presento mi informe. Y en medio del informe reconozco que te estoy dando gloria a ti. Y aquí está el detalle. Cuando tengamos que estar cara a cara con Dios y Dios te pregunte: yo te confié una mujer para que la cuides, te confié hijos para que los formes, te confié un proyecto para que lo desarrolles, te confié una iglesia para que pastorees, te confié un propósito para que lo vivas. La pregunta es: ¿qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? Porque Jesús está diciendo: yo cumplí y terminé lo que tú me encargaste. Y cuando eso ocurre, cuando tú terminas lo que Dios te asigna, hay un sello que dice que así realmente es. Y es que Dios Padre lleva gloria en ello. Cuando la gente ve tu hogar, ¿cómo es glorificado Dios? Cuando la gente ve la formación de tus hijos, ¿cómo es glorificado Dios? Cuando la gente ve a tus nietos, no se me van a desentender los abuelos, ¿cómo es Dios glorificado? Cuando tú cumples lo que Dios te asigna, Dios siempre va a ser honrado. Pero cuando no terminas lo que Dios te propone, cuando decides abandonar lo que Dios te encomienda, primero le robas gloria a Él y segundo le robas bendición a otras personas. ¿Sabes? No es para ignorar. Cuando realmente terminas lo que Dios te ha encomendado, Dios Padre siempre será honrado y glorificado. Por esas razones que Jesús dice, está conversando con la gente, hay una audiencia y dice: yo quiero ser cristiano, yo quiero ser discípulo, yo quiero seguirte, Jesús, yo quiero vivir tu plan, tu propuesta, yo quiero ser el hombre que tú deseas, el padre que tú deseas, la madre que tú deseas, el esposo, la esposa que tú quieres, yo quiero ser el empresario que tú anhelas, yo quiero ser lo que tú sueñas, el creyente que tú pides que yo sea. Y Jesús dice lo siguiente: no comiences sin calcular el costo. Mira lo que Jesús está diciendo. Hay gente que dice: yo quiero. Y en Lucas capítulo 14 dice: no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. ¿No te parece muy conocido? ¿Y no que eras hermanito? ¿Y no que ibas a la iglesia? ¿Y no que estabas muy metido en el servicio? ¿Y no que Dios era lo primero en tu vida? ¿Y se te ríen o no se ríen? ¿Es o no es así? Y ahí está Jesús diciendo, verso 30, dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. La gente se da cuenta cómo terminas. Y esto es algo que entendí en el caminar de la vida. Donde muchos quieren poner un punto final a tu historia, Dios dice: no, es solamente un punto y seguido. Y cuando muchos dicen: todavía tengo muchos suspensivos porque es una coma para avanzar, a veces Dios dice: no, es un punto y final. Tú no escribes la narrativa de eso, es Dios. Y algo que debemos entender, y es lo primero que te quiero decir, es que cuando Dios empieza algo, Él siempre lo termina. Cuando Dios empieza algo, Él siempre lo termina. Y nuestro reto entender es que somos hijos de Él. Por tanto, también somos llamados a empezar y a terminar. Dios todo lo que hace, lo hace y lo hace bien.
Génesis capítulo 2, mira lo que dice. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Todo lo que Dios empieza, lo termina. Descansó cuando hubo terminado. ¿Quiénes tienen hijos? Levanten la mano. Ay, qué bueno que ya se graduaron. Nada. Tal vez ya no tengas que mandar y no te van a obedecer, pero seguramente vas a influir por la sabiduría que Dios te da. La tarea de padre dura toda la vida. Ya no vas a mandarlo, es verdad, pero vas a tener la responsabilidad de orar por sus vidas, por sus decisiones. El apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, él dice, mira lo que dice, me gusta la convicción con la que él escribe. Él dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, porque la obra de Dios es buena y la comenzó en ustedes, Él la continuará hasta que quede completamente terminada. Soy una obra que sigue en construcción. Dios no ha terminado conmigo. Él conoce cosas de mi vida que Él dice, necesito todavía trabajar. Ese orgullo necesito quitar. Eso que tienes ahí que está molestando, necesito todavía quitar. Él está trabajando. Él es un escultor. Tuc, 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 tuc. Está sacando lo que no es parte de. Él está dando forma. Y Pablo sabía que Dios era fiel para terminarlo. Dios nos recibe como llegamos, pero no nos deja así. Así que puedes ver a los miembros de tu casa y decir, qué bueno que estás en construcción todavía. No te deja así. Y sabes, es tan real el hecho de que cuando Dios se compromete a hacer algo, Él no lo suelta hasta terminarlo. Mira lo que pasó en Génesis 28. Está hablando un hombre a quien ama. Y mira lo que le dice. Además, es Dios quien le dice, yo estoy contigo, te protegeré. Donde quiera que vayas, llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Pregunto, ¿Dios te prometió algo? ¿Todavía no lo has alcanzado? Él no ha terminado. La persona que dirigió el primer grupo al que yo fui, un grupo en casa, recuerdo que llegó a la casa de mis padres, yo era soltero, y estaba predicando el evangelio, una mujer sola, y predicaba el evangelio. Y por esas cosas de la vida caminamos en la iglesia a lo largo de los años, y veía sola su caminar. Luego vi que sus hijos grandes se acercaron al Señor. Y 19 años después de haber orado, caminando delante de Dios, buscando su dirección en cada cosa de su vida, 19 años después, su esposo vino a Cristo. ¡Qué batalla tan dura! Pero Dios no ha terminado. Dios le había prometido, tu esposo vendrá contigo a la iglesia. Y hay muchos que al primer mes tiran la toalla. Y ahí estaba. Dios, déjame decirte, cuando empieza, Él termina. Y cuando termina, también evalúa. Dios siempre va a evaluar las cosas. Lo fue con Él mismo. En Génesis 1, esto es un sello de cada capítulo de la creación, de cada historia de la creación, de cada día. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace está sujeto a evaluación. La evaluación la da Él. El criterio lo da Él, la medida lo da Él, y Dios dice que lo que Él hizo es bueno, y es bueno en gran manera. Cuando Dios te creó bien en gran manera, y cuando pensó en su plan para ti, lo creó a tu medida, tal punto que Él dice es lo mejor que te puede pasar. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Él hace es bueno, pero Él lo evalúa. El apóstol Pablo tenía muy claras las ideas.
escribe a los Corintios un día y mira lo que le dice. ¿Tú tienes a Cristo? Sí, yo tengo a Cristo. Yo ya confesé mi dependencia de Él. Y ahora, bueno, ahora vive. Construye tu hogar, proyectos, ministerio, lo que sea que Dios te esté encomendando, vívelo. Y el apóstol Pablo dice, mira, el que edifique sobre este fundamento, Cristo, podrá usar, porque es tu decisión, una variedad de materiales como oro, plata, joyas, madera, heno, hojarasca. Es tu decisión. ¿Tienes el fundamento? ¿Tienes una confianza depositada en Jesús? Perfecto. Lo que hagas con tu vida a partir de ahí, es un asunto en el que tú tienes la libertad de decidir. Si es oro, te va a costar. Entre oro y madera, bueno, la madera es más barata. Además es muy moderno, se ve bonito. Y todo está bien. Pero el día del juicio, que es el día en el que vamos a ser evaluados, el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Me hace pensar eso. Porque todos vamos a ser evaluados. Ok, Dios, esto me pediste y bueno, esto fue lo que hice. Y Dios dice, ok, vamos a probarlo con fuego. No sé si recuerdas los días de examen. ¿Recuerdas los días de examen? ¿Sí? El maestro decía, arrancamos. Y llega un momento donde decía, tiempo. El que estudió, ¿qué hacía? Antes de tiempo, bien sobrado, ¿no? Yo sé, hay algunos aquí así todavía. Pero, y el que no estudió, y el maestro decía tiempo, ¿y qué hacía uno? Se inventaba. Quería que el tiempo se extendiera, pero el tiempo no se extiende. Ya el tiempo era tiempo. Y ahí estaba el maestro queriendo alarle la hoja. Y uno, espérese. Llega un momento cuando Dios dice, hey, tiempo, basta. Si la obra de uno, verso 14 dice, permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra de uno se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. ¿Te imaginas? Es como una película, ¿no? Ay. Y salgo corriendo. Un muro en llamas. Ay. Hay muchos que se conforman con ser salvos. Pero su mentalidad está tan desconectada de lo eterno. Su mentalidad está tan desconectada del plan y el propósito y la recompensa que Dios tiene, que se conforman con ser salvos. Ya conozco al Señor, soy salvo, tengo mi entrada al cielo, estoy feliz. Y Dios dice, pero ¿por qué tienes que entrar al cielo así simplemente como un mendigo? Porque el que se va a salvar, este constructor, ¿sabes con qué va a entrar? Solo, sin nada. Sin nada. Porque todo lo que en teoría construyó en su vida no fue según el plan de Dios y no en la manera de Dios. Por eso eligió hojitas de árboles y bueno, se ve bonito, no hay problema. Es barato y no hay problema, tú sabes, ahí está bien. Y tú dices, ok, pero cuando viene el fuego y el fuego aparece, lo prueba, lo consume. ¿Con qué te quedas? Con nada. Pero si construiste con oro, que es algo que te va a costar, aunque el fuego arda, va a permanecer. Y esto es parte del proceso. Esto es parte del entender que aunque yo haya caminado, yo necesito construir constantemente hasta terminar. Y cuando termine, quiero terminar bien. Quiero terminar sabiendo, como dijo Jesús, que voy a recibir una esplendorosa bienvenida en el cielo. Me encanta eso. Y lo único que quiero decirte son 4 cosas para cerrar en esta mañana. Cuando se trata de terminar, déjame decirte, no te conformes, número 1, con ser salvo. Termina lo que Dios te ha asignado. Ok, yo soy salvo, yo ya vengo a la iglesia, yo sé, mi esposo no viene, mi esposa no viene, mis hijos no vienen. Ese no es mi problema. No, sí es tu problema. Es tu problema.
bueno, yo ya soy salvo. Oye, pero tus hijos. Ah, bueno, yo ya tengo hijos grandes, ya se hicieron. ¿Y tus nietos? Ah, bueno, yo cumplí con ¿y tus bisnietos? No te conformes con ser salvo. No entres como mendigo al cielo. Pastor, como mendigo, sí, como mendigo. Porque ese constructor entra chamuscado, con ropa quemada y sin nada. Porque nada de lo que construyó pasó la prueba. Y no concibo que tu vida sea así como esa. No, tú sabes, yo voy el domingo así o me conecto o bueno, lo que hago simplemente. No, Dios tiene un plan, una propuesta de vida y Él invita a que esa propuesta la vivas a plenitud. Y al vivir esa propuesta, lo honras a Él, bendices a otros y al vivir esa propuesta, construyes tu propia herencia, tu propia recompensa. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero va a ser probado. Entonces no te conformes con ser salvo y termina lo que Dios te ha asignado. Termínalo. Número 2, aunque tu inicio no sea el más favorable, aunque te hayas detenido o te hayas distraído en el camino, Dios sabe y quiere que termines bien. Dios sabe y quiere que termines bien. Que termines bien. Lo que te dije de David es real. A pesar de Dios lo usó como el punto de referencia para todos los otros reyes. Eso es terminar bien. El único tema es que si tú no te conectas en tu vida con lo que Dios te asigna, el tiempo pasa, tus hijos crecen y cuando quieres has perdido la influencia sobre ellos. Cuando el tiempo pasa y no te conectas con tu esposo, tu esposa, y el tiempo pasa y en esa desconexión tú quieres, ya somos dos extraños. Cuando el tiempo pasa y no tomaste ese proyecto y el tiempo ha transcurrido y dices, ya no tengo las fuerzas de antes. Cuando el tiempo pasa, muchas oportunidades se fueron. Y aunque el inicio no haya sido favorable, Dios quiere que termines bien. Cuando pienses en terminar, no te quedes corto de vista mirando solo este lado de la vida. Mira la eternidad. ¿Eres salvo? Doy gracias a Dios por ello. Y si no, vamos a orar por ti. Pero el ticket de entrada es una cosa. Lo que vivas y disfrutes allá es otra cosa. Y la inversión la haces acá. No allá. No allá. La haces acá. Y finalmente, la calidad de tu obra. Lo que dedicaste a construir en tu vida, hasta terminarlo, tú no te vas a calificar a ti mismo. Yo quisiera decir, sí, fui un gran esposo, fui un gran padre, fui un gran pastor, lo que sea, pero no funciona así. Es más, gente va a calificar y tampoco funciona por la popularidad. Porque gente va a decir, oh, mira, no funciona así. La calidad de tu obra será evaluada única y exclusivamente por Dios. Él es el que se pondrá de pie y te dirá bienvenido. Bien, qué buen trabajo. O el que te dirá, no era lo que quería, pero llegaste. No era como pensaba, pero qué bueno que llegaste. No suena bonito, pero necesito decírtelo, porque es así. Dios quiere que termines. Y que como David, Dios puede decir, mira, vivió para el propósito de Dios, para el plan de Dios en su vida, y lo vivió. Y aunque a veces se distrajo o a veces se detuvo, supo retomar el rumbo, supo retomar su hogar,
supo retomar el proyecto, supo retomar el ministerio, peleó la buena batalla y terminó su carrera. Terminó su carrera. Salomón terminó la obra del templo, pero Dios tenía más cosas para él. Y las tiene también para ti. Amén.